Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un torbellino de emociones y rumores que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desgranar esos supuestos celos que, según muchos, revelan mucho más de lo que aparentan, y sí, podríamos estar ante una reacción explosiva. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que traemos para ustedes, porque créanme, lo que se viene está que arde. Todos sabemos que Can Yaman y Demet Özdemir comparten una química en pantalla que es, por decirlo menos, eléctrica. Su trabajo juntos en Erkencikus los catapultó a la fama internacional y, como suele suceder en estos casos, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. Y es que, ¿cómo no imaginárselo cuando vemos esa complicidad, esa mirada, esa forma de interactuar que traspasa la pantalla? Pero más allá de la admiración por su talento, lo que realmente enciende la chispa en las redes y en los medios es la especulación sobre sus sentimientos y, en particular, sobre los celos que, al parecer, han estado flotando en el ambiente. Hablemos de esto con calma, pero sin dejar de lado la emoción que genera. Se dice, se comenta, se rumorea, que Can Yaman, a pesar de su personalidad extrovertida y carismática, podría ser un hombre propenso a los celos, especialmente cuando se trata de Demet Özdemir. Y no hablamos de celos infundados, sino de aquellos que surgen cuando la admiración y el cariño se mezclan con la posesividad, o quizás, con el miedo a perder algo valioso. Imaginen la escena: Can en medio de una alfombra roja, o quizás en un evento público, ve a Demet interactuando con algún colega, y de repente, esa sonrisa que suele iluminar su rostro se torna un poco más seria, su mirada se fija, y parece que el mundo a su alrededor se detiene por un instante. Estos pequeños gestos, captados por la lente de las cámaras o por fanáticos atentos, son los que alimentan las teorías. Y no se trata solo de miradas o gestos. En el mundo de las redes sociales, cada like, cada comentario, cada foto compartida se convierte en una pista, en un posible indicio de lo que está sucediendo detrás de las cámaras. Se ha especulado mucho sobre si Can Yaman ha mostrado cierta incomodidad o reacción ante las interacciones de Demet con otros actores, especialmente con aquellos con los que comparte escenas románticas en sus proyectos actuales o pasados. Pensemos en los compañeros de trabajo, en las nuevas oportunidades laborales que surgen, en las giras promocionales donde la cercanía es inevitable. Para una figura pública, mantener la calma y la profesionalidad ante estas situaciones no siempre es fácil, y si además hay sentimientos de por medio, la cosa se complica exponencialmente. Pero, ¿qué revela esto de Can Yaman? ¿Podría ser que su intensidad y pasión, que tanto admiramos en sus personajes, se trasladen también a su vida personal? Algunos argumentan que sí. Que esa fuerza que proyecta en pantalla es reflejo de un carácter apasionado que, cuando ama o siente una conexión profunda, protege con uñas y dientes. Otros, quizás más escépticos, sugieren que se trata simplemente de la presión mediática, de la constante atención que se les presta, y que lo que interpretamos como celos podría ser una reacción natural a verse constantemente escrutados. Sea como sea, la idea de un Can Yaman celoso y posesivo, defendiendo a la mujer que le interesa, añade un toque dramático y muy humano a la figura que conocemos. Ahora, si hablamos de Demet Özdemir, su reacción ante estas supuestas demostraciones de celos de Can Yaman también es objeto de análisis. ¿Se siente halagada? ¿Incómoda? ¿Quizás ambas cosas? Demet es conocida por su profesionalismo y su enfoque en su carrera. Es una artista talentosa que ha sabido construir un camino sólido en la industria. Sin embargo, también es cierto que la interacción con Can ha sido especialmente significativa, marcando un antes y un después en su carrera y, para muchos, en su vida personal. Podríamos imaginar a Demet, rodeada de admiradores, respondiendo preguntas de la prensa, y de repente, captar una mirada de Can, una señal discreta pero cargada de significado. ¿Cómo respondería ella? ¿Con una sonrisa cómplice? ¿Con una mirada que intenta disipar cualquier malentendido? O quizás, con un gesto que deje claro que ella es consciente de la situación y la maneja con gracia y madurez. Los fanáticos analizan cada detalle, desde la forma en que se siguen o dejan de seguir en redes sociales, hasta los comentarios que se dedican públicamente, o la ausencia de ellos. Y es que en este juego de la fama y las relaciones, a veces las acciones hablan más que 1000 palabras.
Un evento al que asisten juntos o la ausencia en otro puede interpretarse como una declaración de intenciones o, por el contrario, como una muestra de independencia. Se habla de coincidencias extrañas en sus publicaciones, de indirectas sutiles, de momentos de tensión o de una cercanía que parece forzada. Todo esto contribuye a crear una narrativa, una historia que cautiva a millones. Pensemos en el efecto dominó que generan estas especulaciones. Cuando se habla de celos, se abre la puerta a pensar en la intensidad de los sentimientos, en la profundidad de la conexión. Si hay celos, es porque hay algo que valorar, algo que se teme perder. Y esto, para los seguidores de la pareja, es una señal de que la relación, ya sea presente o pasada, fue real y significativa. Es la confirmación de que detrás de las luces y los guiones existieron emociones genuinas. Por otro lado, podemos obviar la posibilidad de que todo esto sea una construcción mediática, una estrategia para mantener el interés del público. Las productoras, los publicistas, los propios artistas, a veces juegan con estas expectativas para generar expectación. Sin embargo, la credibilidad que tienen Can Yaman y Demet Özdemir, su nivel de conexión con el público, hace que estas especulaciones se sientan, para muchos, más que simples rumores. Hay una autenticidad percibida en su interacción que hace que los fanáticos crean en la veracidad de lo que ven. Y aquí es donde entra la reacción explosiva que mencionábamos al principio. Si estos celos son reales, si la intensidad de los sentimientos es tal que llega a manifestarse de forma visible, ¿qué puede suceder? Podríamos estar ante una confirmación pública de sus sentimientos, un anuncio inesperado, una reconciliación mediática o incluso una declaración de intenciones sobre sus futuros proyectos juntos o por separado. Las posibilidades son infinitas y es precisamente esa incertidumbre lo que mantiene a todos al borde de sus asientos. Imaginen las redes sociales en el momento en que se confirme algo. Un torbellino de me gusta, comentarios, retweets, teorías nuevas y análisis detallados. Los fans se convertirían en detectives desmenuzando cada foto, cada vídeo, cada declaración. Sería un evento para la historia del entretenimiento turco. Ahora, seamos claros, no estamos aquí para afirmar nada categóricamente. Lo que compartimos son especulaciones, interpretaciones de los hechos que circulan en el mundo del espectáculo. Sin embargo, es innegable que hay una fascinación particular con la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su conexión en Erkenci fue tan potente que se convirtió en un fenómeno global. Y cuando esa química se traslada a la vida real, o se sospecha que lo hace, la atención se multiplica. Los celos en este contexto se convierten en un símbolo de la profundidad del vínculo. Si Can Yaman es celoso, quizás es porque Demet Özdemir ocupa un lugar especial en su corazón. Y si Demet maneja estas situaciones con gracia, demuestra su propia fortaleza y su independencia. Ambas cosas vistas desde la perspectiva del fan, construyen una imagen de una relación, o de un interés, que va más allá de lo profesional. También es importante recordar que ambos son profesionales. Tienen carreras que cuidar, proyectos que sacar adelante. Las especulaciones sobre sus vidas privadas pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, generan interés y audiencia. Por otro, pueden crear presiones innecesarias y desviar la atención de su trabajo. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿qué revelan estos supuestos celos? Revelan, ante todo, que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, y quizás sigue siendo, algo especial. Revelan que la audiencia se ha involucrado emocionalmente con ellos, y que esperan verlos juntos, ya sea en pantalla o en la vida real. Revelan también la naturaleza humana de la posesividad y el afecto, sentimientos que incluso en el mundo de las estrellas, parecen ser universales. Podríamos decir que estos celos son el condimento perfecto para la historia de amor, real o imaginada, entre estos dos ídolos. Son la chispa que mantiene viva la llama de la curiosidad y la expectación. Son la prueba para muchos de que lo que se vivió en Erkenci no fue solo actuación, sino que hubo algo más, algo que dejó huella. Y esa reacción explosiva que se anticipa, podría ser la confirmación de todo esto. El momento en que las piezas del rompecabezas encajen y todos entendamos, o creamos entender, la verdad detrás de los rumores. Podría ser un anuncio oficial, una declaración pública, un gesto inequívoco que haga callar todas las dudas y confirmemos la intensidad de los sentimientos que, se rumorea, existen entre ellos. En definitiva, Can Yaman y Demet Özdemir nos han regalado, con su trabajo y con los rumores que los rodean, un verdadero espectáculo.
Un drama lleno de matices, de miradas intensas, de gestos significativos y, sí, de supuestos celos que nos hacen soñar con una historia de amor tan apasionada como sus personajes. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre los supuestos celos de Can Yaman y de Method Demir, y lo que estos podrían revelar. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de la especulación y las emociones. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a acompañarnos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay celos reales entre ellos? ¿Qué creen que revelan estos supuestos celos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que los leo con mucho interés. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes. Hasta la próxima.